7. Bienvenidos a su programa Sobre la Noticia, el podcast donde le damos la información y un poquito más en este ombligo de semana, en una de las semanas que tiene que ser la semana más feliz del año para los dominicanos, semana donde se recibirá el doble sueldo. Y en este miércoles donde no hablaremos de deportes, ya que el escogido perdió anoche y Liliani le va a la escogida. Así que hoy, Gabriel, hoy no vamos a hablar de las 5 victorias seguidas que tiene el equipo azul. No, hay que reconocer que el juego de anoche entre el escogido y el Licey fue un buen juego. Ese rally de 7 carreras en el octavo, pero nos dieron duro, señores. Nos dieron duro al escogido. Por favor, ganen hoy. Por favor. ¿Y de qué era ese juego? ¿Qué era lo que estaban jugando en el octavo? No, pelota. Pelota, Juan. ¿Y son 2 carreras un solo inning? No, mira, dicen por ahí que al final el Licey siempre pierde, el Licey siempre va a perder, que las Águilas van a ganar, pero tenemos años seguidos ganando. Pero ya para empezar Me dieron más duro ahora. Para empezar con el programa, sí, justamente esta semana ya el gobierno anunció que se entregará el doble sueldo con sus opiniones encontradas. Tú sabes, alguna persona con un miedito incluso de que se entregue el doble sueldo. Juan Laurencio, cuéntame. Pero no es chelito que el gobierno va a destinar a la población. Que ya está destinando. Pues ya está, vemos, exactamente. Vimos gente que ya está brincando Empezó porque el el movimiento. depósito. Sí. La brisita, ¿se está sintiendo? Ya hemos visto, sí. Sí, pero esa brisita también tiene preocupada a algunas personas. Por ejemplo, tú sabes que cuando hay mucho movimiento así, cuando hay mucha miel, no solamente vuelan las abejas, las moscas también. Ay. Entonces, los ciudadanos lo que temen es que esta brisita, ese movimiento de dinero, tú sabes que también atrae mucho a los delincuentes. Y por lo tanto, las personas expresan su inseguridad porque temen de que con este movimiento de dinero, los atracadores hagan su diciembre antes de tiempo. Sí, antes de que concluya. Sí, porque así mismo como las autoridades ya han lanzado el plan de garantía de la paz en Navidad y Año Nuevo, así como se preparan las autoridades y todo el país, también están esta parte no tan, claro. Exacto, no tan grata de la sociedad que acecha justamente cuando estas personas, ya uno tiene su dinerito en el bolsillo. Así que principalmente yo creo que hay un llamado a las personas a que se cuiden en las calles, tener ese dinero. Hay mucha gente que saca todo el dinero en efectivo y andan a veces con toda esa cantidad así y de una vez anunciando que si ya me depositaron, que si no, tratar de no motivar justamente mostrando que usted tiene o que ya se lo depositaron o que usted anda con muchas compras, tratar de hacer compras paulatinamente también, que eso pueda servir para que cuide ese dinerito que uno espera el año completo para verlo en esa cuenta. Claro, y a propósito de este operativo de garantía de paz que ha lanzado el gobierno, se espera que el gobierno lance a las calles 19,000 agentes que van a estar ahí controlando lo que viene siendo, bueno, dándole cara a esta problemática de los atracos, a esta problemática también de la seguridad vial, que es un tema muy importante. Sabemos que estos meses de noviembre, diciembre, enero, son unos meses bastante fuertes en cuanto a las cifras de accidentes que surgen en la República Dominicana, mayormente en Santo Domingo, en la concentración también mucho en el Distrito Nacional, en las carreteras. O sea, es un problema bastante fuerte porque sabemos que son días festivos, donde sabemos que el consumo de sustancias se va elevando, la felicidad se eleva y, como tú bien dices, también el caso del doble sueldo. Así que estaremos también esperando el Faride, incluso había delegado esto de la hora límite para el expendio de bebidas alcohólicas, que es un tema que ha causado mucha controversia porque muchos entienden que no se debería limitar esto ya que estamos en festividades, sino que se debería hacer un poquito más flexible, a lo que ha creado su controversia. A mí me parece incluso que la medida que se tome y que lo limite no estaría mal, porque al final, si tú te manejas de una buena manera, tú puedes organizarte para que no te dé horas muy tarde para adquirir esta sustancia, hablamos ahora mismo de alcohol, claro. En este caso, que ha creado mucha controversia, incluso también para los que venden alcohol. Tú sabes también que hay un tema en el que esa medida está en manos, ya dijo del presidente de la República, que si extenderá o no ese horario, está a la venta de alcohol. Pero sabemos que si no se extiende el horario, hay personas que tendrán su alternativa y comprarán antes del tiempo para estar afuera, quizá en su casa o estar en algún ambiente, algún parque y consumir de todos modos la bebida. Pero ¿qué pasa?
de todos modos limitaría ese comercio de bebidas alcohólicas y también de centros nocturnos, que sabemos que como cada año están acostumbrados a que se le extienda este horario, hay muchos que hacen inversiones muy grandes ya de comprar hasta bebidas de más o para poder suplir ese gusto que tienen los dominicanos de la bebida, que claro que tiene que ser moderado. Y también hacen inversiones en los centros nocturnos, también contratan personas que sabemos que es un área de empleo también bastante amplia. O sea que la medida que se vaya a tomar en torno a este expendio de bebidas, yo creo que debe ser en una mesa de diálogo hasta con esos comerciantes para que justamente no se vean afectados dentro de esta seguridad que se quiere dar a la ciudadanía, pero que también se le garantice a esos empresarios, a esos comerciantes, que su inversión quizás no vaya al suelo. Que garantiza la inversión. Pero a propósito de que tú toques ese tema, si relacionamos, o sea, no recuerdo ningún periodo en que ha habido restricción de bebida alcohólica en tiempo de Navidad. O sea, como que permitiera... En pandemia, por ejemplo. Bueno, ya esos son en Navidad otros tiempos. específicamente. Pero que se compararan, por ejemplo, las cifras de víctimas mortales o de accidentes de tránsito. O sea, de implementarse la medida que dice la ministra. De no ampliarlo. Exacto, de que no se amplíe. Si se compararan, a ver si eso va a permitir que mermen los números. No, estadísticamente se sabe que el alcohol ha estado bastante involucrado en temas principalmente hasta de accidentes de tránsito. Sí, pero como tú tocaste recientemente, eso la gente como quiera va a hacer lo mismo, porque tomamos un ejemplo de lo que pasó por el sur. En las patronales. Exacto. Fue un ejemplo. Cerrado, ya habían cerrado el comercio, pero la que... gente estaba en la calle. O sea, que como quiera... Y Gabriel, que toca la pandemia, ahí se popularizaron los teteos en la pandemia, porque la gente de todos modos bebía. Los privity, como decían, los teteos clandestinos. Pero respondiendo a eso, yo entiendo que con esto, si nosotros combinamos este operativo que va a tener el gobierno, que le dará seguimiento a esos puntos que se encargan de distribuir el alcohol a estas horas. A mí me parece que el 24, por ejemplo, el 25 o el 31, que son donde incluso los negocios nocturnos suelen hacer fiestas para celebrar estos días festivos, a mí me parece que estos días está bien que esta medida suceda. Ahora, ¿qué pasa? A la entrada de Farideh Raful en este cargo, ya se ha encargado principalmente de esto, de limitar un poco en la ciudad el expendio de bebidas alcohólicas, también de intentar limitar, en conjunto con Morrison, los accidentes, porque lamentablemente en la República Dominicana, cuando a nosotros nos quitan algo, nosotros nos sentimos incluso atacados, nosotros decimos no, que nos están limitando, pero lamentablemente somos uno de los países en el mundo con la mayor tasa de accidentes. Sí, vemos un accidente interdiario, si no un accidente de motor, un accidente de guagua, sino es de carro. Entonces, de alguna manera tenemos que poner de nuestra parte. Y a mí me parece que por aquí deberíamos empezar, y más en festividades, sabiendo que en Navidad es donde más accidentes hay. A mí eso me cae como anillo al dedo. Pero la medida a mí me gusta, pero no hablo por mí, hablo por la mayoría, porque en realidad, o sea... Uno no quiere ser desabrido, porque estamos en tiempo de Navidad. Bueno, por eso que hay una realidad detrás. Yo que conozco incluso personas en el ámbito de centros nocturnos y de todo, no es lo mismo que tú tengas una persona que salga, como están acostumbrados, el 24 a las 12 de la noche, a compartir, y que hay personas que no es que está bien, el que lo disfruta bien, pero hay personas que salen a las 12 del día del 24 y llegan a su casa en la noche del 25. Cuando sea. Entonces, van a ver quizá una pérdida si no se amplían esos horarios específicos, porque también hay un tema de que se amplía todo el mes. Se puede ver si solamente serían específicamente esos días y para que no sea muy excesivo, entonces pero la gente en la calle. El manejo en pandemia, si yo mal no recuerdo, era más o menos parecido. El expendio de alcohol era de lunes a jueves hasta 1 hora y viernes, sábado y domingo a otras horas, igual que el toque de queda. Entonces a mí me parece que se le da tiempo a la población de que se organice y se prepare. Hay algunos negocios que saben hacer su rejuego
para que se pueda llevar la fiesta en paz. A mí me parece que incluso también pueden negociar que un día, que se le dé un día, que se le dé 2, 3, 4. Claro. Pero a mí no me parece que todo el mes se amplíe, porque entonces tú le das la posibilidad Todo el a mes, de que... porque entonces. Tú le das la Sí. posibilidad, vamos incluso a ponerlo así, tú le das la posibilidad a un dominicano que acaba de cobrar un doble sueldo, Ay, De no. que lo de que gasten se en desgarite. y no, y que lo gasten. Hay Y que que lo ayudar, gaste no, también. hay que ayudar a los ciudadanos. Hay porque- personas que hay que ayudarlas. No hay Claro, cosa que claro. guste más ahora a una generación que está yendo a centros nocturnos que el fronteo, como uno dice, Claro, y él no, está es comprando y que yo compro lo mejor y que si tú tienes una velita y que si tú no. Entonces también hay un punto A ahí. mí lo que Pero más me hay preocupa, que hacer un claro, balance sí, entre sí. Claro, ambos, porque estamos un tiempo- comerciantes y consumidores. Claro, porque estamos en un tiempo realmente de vacación, de disfrute, de familia. Pero a mí me preocupa a veces que nosotros como dominicanos, como cultura, a veces somos muy acelerados. Entonces también eso es lo que nos lleva a cometer estas prácticas que al final solo desembocan en tragedia. Entonces tenemos que Sí, llevar la limitar fiesta un eso, poco más sí, en paz y claro. entender que estamos en un tiempo que también es de familia. Uno puede también tomar este tiempo para pasarlo en familia. No solamente pasarlo en familia, si se puede Claro. beber, se puede beber, claro Ay, que Se sí. hace de pero hay todo. Tú también lo personas. puedes beber en tu casa, tú puedes... Sí, pero Porque hay, bien dicen que cuidarte el que tú no y ha cuidar a hecho, los otros. lo que tú no has hecho a las 2 de la mañana, que porque tú vas a durar exactamente, más, porque pero, eso iba a decir. Hay personas que pero se hay gente, encargan por de ejemplo, que- salir a las calles cuando ya todo el mundo se acostó prácticamente. Entonces, Bueno, ahí es que yo es que hay inicio. todo público, porque Sí, uno pero que, dice en ambiente caramba. familiar, claro. Y este es un ambiente, principalmente la Navidad, para compartir y estar tranquilo en casa. Pero hay gente, lamentablemente, que no tiene a dónde ir. Y lo que tiene. Yo me sorprendí una vez, un año, que yo salí un 24 en la noche y yo dije, wow, pero la gente sale un 24, porque para mí eso era que la gente hiciera su cena y se sentara con su familia ahí a compartir. Pero hay personas que si salen porque no tienen la misma costumbre, la misma cultura, incluso no y tienen por eso la vemos la familia calle que uno llena. tiene. Por eso vemos la calle llena Sí, a veces. en sí, esa lo temporada. importante es saber y recordarle a la población que esto es solo un mes. Diciembre es solo Claro. un mes. El mundo no se termina ahora. Termina el año, pero queda 2025, 2026. O sea, siguen todos los años que faltan. Claro, que no Por se el mundo. desborde, no. No volvamos hay locos. necesidad de por qué creer que todo se termine y desbordarse a una magnitud que le cueste la vida, o si no a ellos, a tu semejante, de por Dios. Miren, señores, y hablando de dinero, ya hay un sector que también va a terminar o va a empezar con un poco más de dinero el próximo año, y son los jueces que ya han llegado a un acuerdo con el Ministerio Público para el tema del aumento salarial. De eso vamos a hablar un poco más luego de la pausa. Señores, estamos de regreso en este su podcast sobre la noticia en este miércoles, recordándoles que usted puede volver a repetir este programa a las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube, también compartirlo con quien desee. A las 6 de la tarde se retransmite por RNN2 y a las 11 de la noche por RNN2 y RNN Canal 27. También nuestras redes sociales Noticias RNN. Siempre les mantenemos actualizados de todo lo que ocurre, tanto aquí en el país como a nivel internacional. Y antes de irnos de la pausa, hablábamos un poco de este consenso en el que han llegado los fiscales luego de varios días de paros de labores en los tribunales, porque estaban pidiendo que se cumpliera con la ley que ellos establecen del aumento salarial o de esa iguala de salarios que ya, como mismo también cobran los jueces, como ellos dicen, y ya han llegado a un consenso de aumento entre 20 y 25% con el Ministerio Público. No, y la queja se originaba luego de que ellos vieran que el sector administrativo de esta parte tenía salario bastante elevado e incluso hacían la comparación con algunos empleados del Ministerio de la Presidencia, incluso con la secretaria de la Presidencia, que su sueldo oscilaba entre 275 mil pesos. En cambio, los sueldos de los jueces... Qué poquito. Un poquito muy poco. Incluso ya en el caso de los jueces, los sueldos oscilan entre los 125 mil a los 215 mil pesos. Sueldos, bueno, me parecen que son bastante competitivos, aunque ellos entienden que deberían ser elevados y que se comparen al lado administrativo de este entidad. Bueno, el meollo del asunto de los jueces es que ellos alegan que, bueno, no es que lo alegan, sino realmente es así. Ellos
forman uno de los 3 poderes del Estado. Entonces, ellos alegan que el Ejecutivo tiene esa descripción que ustedes dijeron, el Legislativo, todos conocemos cuál es su situación, ¿verdad? Diputados Claro. y senadores. En cambio, ellos que Están forman como rezagados. exacto, que forman la base del sistema judicial, el otro poder del Estado, se encuentran en esa Tienen situación. que tener sueldo a la par, claro. Entonces ellos están buscando como que haya un equilibrio. Y yo, o sea, desde mi punto de vista, yo pienso que eso como que debería legislarse en función de que esos sueldos sean iguales. Porque, por ejemplo, tenemos un senador que te gana 320, tenemos un legislador, un diputado que te gana unos 275, si mal no recuerdo, 200 o 175. ¿Un diputado? Ajá. Sí, va por los 175. Entonces tenemos un juez que te gana, dependiendo de 80 a O 120. fiscal. No, claro, No, eso bueno, hay que a regularlo. los 125 a 140. O sea, la base en un medio de un 140 a un 160, buscándole la media, más o Pero tú menos. sabes por qué más hay que regularlo, porque también hay diputados y senadores que no ganan lo mismo siendo el mismo puesto, y eso es lo que yo Exactamente, a veces y ahí no le entran la misma cantidad. Claro, ellos también cobran por comisión, cobran por a los lugares donde asisten, eso también, eso todo el mundo lo sabe, pero el tema es que en el salario base de ellos no ganan lo mismo, hay diferencia, aún haciendo siendo la el mismo misma puesto. función. Claro. Y que como dicen, el ámbito del poder judicial es un ámbito peligroso, porque en el Congreso van a legislar en torno a leyes. El Poder Ejecutivo sabemos que tiene muchísima seguridad, pero hay fiscales que se enfrentan muchas veces a temas con estos criminales, que si allanamientos, que si esto, y a veces están acéfalos un poco de este tema de tener seguridad y también esa comodidad, incluso para ¿Tú hacer sabes su trabajo. qué me llamó a mí a la atención dentro de los argumentos que utilizan los jueces? Que la canasta básica está en 45,000 pesos, la básica. Entonces, yo me imagino, me pongo a pensar que la masa de la población, en su mayoría, tú sabes que no llega ahí. El sueldo, hay personas que, hablemos del sueldo mínimo, Por debajo. ¿cómo sobreviven? En su Es una inmensa pregunta mayoría. que siempre nos hemos hecho todo. ¿Cómo que ¿Cuál- ¿Cómo que sobrevivimos? Porque ¿Cuál es la realidad? no somos ricos ¿Cómo yo ninguno. llegué aquí? ¿Cómo, Claro. cómo Miren, estamos señores, aquí? y también hablando del ámbito judicial, luego de que por las protestas de los fiscales se aplazara la audiencia contra el maestro acusado de violar a una estudiante en San Pedro de Macorís, en el día de hoy sí se conoció esa audiencia y el maestro Fernando Peña Eusebio fue enviado por 3 meses de prisión a la cárcel correccional de San Pedro de Macorís. Justamente en el día de hoy, la mañana de este miércoles. Y allí, cuando salió de la audiencia, el maestro volvió a reiterar, o reiteró, que era inocente y que el caso supuestamente se dio a conocer, según sus declaraciones, porque él dio la voz de alerta de que él fue que llevó las pruebas, hoy dijo al Ministerio de Educación, sobre la situación que habría estado pasando dentro de esta escuela. ¿Qué pasa? También sale su abogado luego de la audiencia donde fue enviado a prisión y dice que aquí nos llama un poco la atención porque él dice que dentro de las acusaciones al maestro que habría cometido con otro, se tipifica como violación sexual, agresión y abuso, pero que no habría cometido la violación sexual porque según las declaraciones de la menor, en el hecho la habían manoseado y también este profesor habría introducido el Sexo miembro oral. en su boca, según las declaraciones de la menor. Pero ¿qué pasa? Yo creo que aquí llama la atención en que este abogado quiera, es quizás su trabajo, pero que quiera minimizar que lo que le preocupa es que el Ministerio Público diga que es una agresión y que es una violación y que él entonces quiera que sea tipificado como agresión porque supuestamente no hubo una penetración. Yo creo que aquí hay algo que debe llamar la atención y es que, miren, señores, independientemente de que una persona adulta, o sea, en el momento en que una persona adulta tenga un pensamiento lujurioso con un niño, una niña, y lo toque y lo lleve a cometer ese hecho,
por ese pensamiento y peor aún que esa persona esté en un ámbito educativo, que sea un profesor como está en esta acusación, que le haga pensar a ese niño que es normal lo que está haciendo, señores, debe ser castigado igual que si hubo o no una penetración. Entonces, no, me parece algo muy lamentable que, aún siendo su trabajo, la preocupación esté en cómo calificamos o no este delito, porque lamentablemente estamos viendo que hoy esa estudiante está recibiendo clases virtuales, no puede salir a la escuela, ya no puede volver. Una, porque nosotros como medio de comunicación, uno no extiende la identidad y demás, pero en el sector todo el mundo sabe quién es y la conoce, y la vergüenza de la familia, el dolor que tienen, el trauma. O sea, ese debería ser el foco. Sabemos que es su trabajo, como digo, y que es lo que debe hacer, pero tenemos que saber que una persona que solamente le pase por su mente tocar un niño debe ser castigado severamente. Y yo creo que también sucede mucho que en este tipo de casos, también en otros casos, cuando hablamos de violación, asesinato, el foco siempre se pone en el agresor, el foco siempre se pone en la persona que ha cometido el hecho, cuando entendemos que realmente la víctima es la mayor afectada. Porque en el caso de un asesinato, la víctima ya no está con nosotros en este plano. Pero en estos casos de violación, en estos casos de agresiones sexuales, esa persona y esa niña, que es una niña de 13 años, va a crecer toda su vida con eso y va a tener ese trauma toda su vida. Claro. Y de seguro, en el caso, Dios no lo quiera, pero en el caso de que ese hombre salga libre en unos años, ella va a ver a su agresor y que tal vez incluso hasta llegue a trabajar en el mismo sistema donde está trabajando. Sí, porque no hay control. No hay control de ese tipo de cosas. Entonces, también entender que de este caso en específico se había hablado de que habían algunos mensajes entre el profesor y la alumna, que son mensajes que muestran incluso hasta perversión por parte del profesor, que en este caso también pudiéramos hablar de salud mental, cosa que, como tú bien decías, el simple hecho de pensar que una persona adulta en todos sus cabales, un profesor incluso, que era una persona a la cual los padres le depositan toda la confianza de que eduque a su hija y de que pase tiempo con su hija en horarios donde ellos no la pueden supervisar porque están en el trabajo, o bueno, confiaban en el colegio, y saber que él no solo uno, sino dos. Dos, y que incluso el otro está a la fuga, pero saber de que esta persona a la cual se le dio esta confianza rompió ese pacto e incluso le agregó un factor de perversión hacia la muchacha, donde se le insinuaba y le proponía cosas a una niña de 13 años, son cosas que son bastante alarmantes y que no tienen ningún tipo de defensa. Bueno, lo cierto es que cada hecho tiene consecuencias. Quisiera estar de acuerdo en cierto grado con lo que ha compartido Liliana cuando dice que deberían darse la misma pena, pero por eso se tipifican los hechos. O sea, desde el punto de vista judicial, ¿no? O legal. Uno como tal esa no es su área, Claro. pero ya se sabe que no es lo mismo una amenaza que ejecutar el crimen, y quizás desde ahí es que parte la ley. Y pero que un los intento efectos, es casi sí, como el bueno, pero que como el mismo los efectos crimen. no son los mismos. Creo que el dolor hubiese sido peor si hubiese ejecutado el hecho, y desde ahí es que parte la ley. De todas maneras, le En deja todo un menos, trauma. en todo modo, en todo caso, tal como tú terminas de decir, hay un trauma en esa niña que le va a repercutir para toda la vida. Ahora, el profesor está en un estado tiene medidas de coerción. Está ahora que él demuestre lo contrario. Pero de lo contrario, de no ser así, Pero así la como justicia, el intento de homicidio se castiga o el intento de asesinato se castiga como el asesinato mismo, No. esa violación debería ser, esa agresión debería ser de castigarse No se- igual. no se- Porque ¿cómo va a incluso, ser que no entonces, se- porque no hubo penetración, ok, será más leve? Pero de todos modos, yo como un adolescente o ella como un adolescente que no sabe lo que está pasando, que eres tú el que sabe, una persona adulta, y tú me estás enseñando tu miembro, tú estás haciendo que yo te toque y tú tocándome, ya tú Claro. estás agrediéndome. Tienes toda la razón. Claro, tú Eso estás haciendo Yo lo- cosas sexuales que no debes. Claro, es un yo lo delito. extrapolo algo incluso, a mí me parece que es un poquito más severo. A mi parecer, el caso debería juzgarse hasta por el cargo que lo ocupaba, porque no estamos hablando de una Ahí persona sí. de la calle. Exactamente. Todo debería Ahí ser yo estoy de agravantes. acuerdo.
Porque exacto. ya ese es Está un hablando de un agravante. profesor Exactamente. encargado de Debería una ser. menor y que se aprovechó de su condición de Eso profesor. es un, Claro. A mí es- me parece que eso es incluso más esa, severo claro, un agravante hasta que el debería, hecho en sí. sí, que debería demanda una pena mayor porque obviamente hubo manipulación, Habría que ver hubo si eso abuso se de ve como agravante a confianza. los expertos No es que debería hacerlo, en el pero, tema legal. pero como cuando hablábamos de un crimen, decíamos ahorita que se tipifican y no es lo mismo, por ejemplo, incluso los crímenes tienen asimismo Tipificaciones, sí. Se tipificaciones, especifica siendo el por mismo eso. hecho. Y de ahí la condena. A uno le echan 30, a otro le echan 20, provocando muerte, Bueno, pero va a señores. depender Y de las así condiciones. debería ser un crimen también el poco tiempo que nos dan para debatir nos acabó. estos temas, pero realmente se nos ha acabado el tiempo por hoy. Así que seguiremos en el programa de mañana. Un placer.